Buenos días, jóvenes. El día de hoy, para el tema de biología, vamos a ver acerca de los glúcidos. ¿Sí? Recuerda que los glúcidos forman parte de las biomoléculas esenciales que tiene nuestro cuerpo. Y la clase anterior también habíamos visto ya acerca de las proteínas. Posteriormente veremos los lípidos y después los ácidos nucleicos. ¿Sí? Entonces, los glúcidos es una biomolécula de tipo orgánico. Dentro de su composición ya sabemos que va a contener al elemento carbono como base fundamental, ¿sí? Y van a estar divididos en estructuras llamadas monosacáridos. Así como las proteínas tenían estructuras llamadas aminoácidos, los glúcidos van a tener una estructura llamada monosacárido. Y así también los lípidos tienen estructuras llamadas ácidos grasos y los ácidos nucleicos nucleótidos. Cada uno de ellos, nos acordamos de repente un poco de química, van a unirse de acuerdo a los tipos de enlace. En el caso de los glúcidos van a ser enlaces glucosídicos. Para los lípidos será enlaces ester. Para las proteínas estamos hablando de la parte peptídica, ¿sí? Y los ácidos nucleicos, los enlaces que están contenidos con los fosfolípidos. Bien, entonces los glúcidos también tienen otra denominación. Se le puede llamar carbohidratos, sacáridos o azúcares, ¿sí? Por lo tanto, los glúcidos constituyen la parte esencial de la obtención de energía para nuestro cuerpo. Son biomoléculas formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, a partir de las estructuras que hemos mencionado, que son los monosacáridos. A partir de esos monosacáridos se van a generar otras estructuras más complejas mediante los enlaces glucosídicos. Dentro de las funciones que tiene el carbohidrato o glúcido, tenemos la función energética. ¿Sí? En esta función energética está presente en diferentes tipos de organismos, en la cual las plantas, por ejemplo, lo almacenan en forma de glucosa. ¿Sí? Por eso que las plantas, las frutas, tienen un sabor pues dulce, gracias a la glucosa. Puede concentrarse en forma de almidón, sobre todo en los que son tubérculos, ¿sí? Y en los animales lo vamos a encontrar almacenado en glucógeno, sobre todo en la zona del hígado. Ahí se va a sintetizar esta glucosa, este almidón, para transformarse en glucógeno y formar parte de nuestra reserva. Tiene otra función que es estructural, forma parte de estructuras principales dentro de los organismos. Por ejemplo, la celulosa, que es parte de las plantas, ¿sí? En las hojas es lo que le va a dar rigidez a las hojas. La quitina, que forma el exoesqueleto de los invertebrados como los crustáceos, o también organismos como el caso de los hongos. Dentro del grupo en la cual se clasifican los diferentes tipos de glúcidos, podemos mencionar tres específicos: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. El monosacárido, por su nombre dice mono, solamente tiene una línea, ¿sí? Un linaje, corresponde a cadenas simples de estas estructuras. El disacárido corresponde a la combinación de monosacáridos, pero solo de dos de ellos. Y el polisacárido corresponde a tres a más combinaciones de estos monosacáridos. Dentro de los monosacáridos comunes tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa. Dentro de los disacáridos, la maltosa, sacarosa, lactosa, la trealosa, la celobiosa, ¿sí? Y dentro de los polisacáridos, el almidón, glucógeno, celulosa y quitina. Cada uno de ellos pueden encontrarse en diferentes tipos de estructura, ya sea de plantas o sea de animales. Por ejemplo, la glucosa se encuentra en nuestra sangre, es el azúcar de la sangre en realidad, ¿sí? Pero también lo podemos encontrar en la miel. La fructosa forma parte de las frutas, ¿sí? Es el que le da el sabor característico. La galactosa forma parte de la leche, ¿sí? Y cuando estas tres se combinan, se van a formar disacáridos.
Entonces vamos a encontrar disacáridos que son parte de las semillas, que son partes de la caña de azúcar, como el caso de la sacarosa, forma parte de la leche que generan los mamíferos, ¿sí? Y cuando estas se siguen combinando entre sí, generarán estructuras más complejas, como el caso del almidón que hemos dicho en los tubérculos y raíces, o el glucógeno en el hígado. Entonces, los monosacáridos, ¿sí? Es una molécula, ¿no?, que contiene pues carbono, hidrógeno, oxígeno, y en ella básicamente todos los átomos poseen un grupo hidroxilo, ¿sí? Ese es su grupo funcional. Dentro de los principales monosacáridos tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa y la ribosa. Entonces, de todos ellos, de repente el más importante es la glucosa, que es la que debemos nosotros controlar como personas, porque no podemos tener tampoco en exceso, ¿no? Recuerden que hay una enfermedad denominada diabetes, cuando nuestro cuerpo no puede controlar la glucosa de la sangre. Como vemos sus fórmulas generales, todas van a tener cadenas simples, ¿sí?, lineales de carbono, a la cual se van a unir estructuras de hidrógeno y de alcoholes. ¿Ya? Por eso que cuando una glucosa, un monosacárido, por decir, comienza a fermentar, se genera un alcohol. Entonces, dentro de el segundo grupo encontramos los oligosacáridos. De entre ellos tenemos a los disacáridos, ¿sí? Dentro de este grupo principal tenemos a la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Como te había indicado anteriormente, cada uno de ellos forma parte de algún tipo de estructuras. Se caracterizan estos oligosacáridos por tener de repente dos o más unidades de monosacáridos, las cuales van a estar unidos por enlaces glucosídicos, ¿sí? En el caso de los oligosacáridos, la diferencia a la glucosa es que no se pueden disolver con facilidad, como por ejemplo la sacarosa o la lactosa, ¿no? Tiene que tener un contenido alto de un disolvente para poderlo diluir. Dentro de este grupo entonces tenemos a la maltosa, ¿ya? Está formada por dos cadenas de glucosa, ¿sí?, como puede ver en la imagen. En el centro se aprecia el enlace glucosídico, que es un enlace orgánico que permite pues a estas dos moléculas de glucosa unirse, ¿sí? Entonces cuando se unen dos glucosas se forma una estructura llamada maltosa. En el caso del azúcar es similar, pero se va a unir ahora la glucosa con la fructosa, y lo que va a generar es una estructura llamada sacarosa, que comúnmente nosotros le llamamos el azúcar de mesa. Sí, esta sacarosa se encuentra en gran cantidad en la caña de azúcar. Tenemos también la lactosa, que viene a ser el azúcar de la leche, ¿sí? Por eso que la leche no debe endulzarse, ¿sí? La leche que nosotros consumimos debe consumirse tal y como viene, simplemente ponerlo a un proceso de eliminación de microorganismos propios de la vaca, ¿sí?, que se hace a través de un proceso de pasteurización, o como tú haces en casa, ¿no?, hacerlo hervir, aunque en realidad no debemos hacer hervir la leche. La leche, una vez que quiere empezar a hervir, se debe apagar y mantenerlo a esa temperatura, ¿sí? Porque cuando la leche hierve, lo que está haciendo en casa es que se descomponga, se desnaturalice la lactosa. ¿Ya? Una leche demasiado hervida pierde lactosa y pierde muchas vitaminas. Recuerda, y eso lo vamos a ver en un tema, que las vitaminas no pueden estar expuestas a mucha temperatura, sino pierden su concentración y por lo tanto ya deja de ser un nutriente. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tomamos leche, no debemos agregarle más azúcar porque ya es azúcar. ¿Sí? Está formada entonces por estructuras de glucosa y de galactosa. Tenemos estructuras llamadas polisacáridos, en el cual ya contienen estructuras mucho más complejas todavía, y estas sí no se pueden disolver con agua, ¿sí? Forman parte de otras estructuras, como el caso del almidón en los tubérculos, de la celulosa, que forma parte de las hojas de las plantas, el glucógeno, que está almacenado pues en nuestro hígado y en el hígado de los animales, la quitina, que forma parte de los exoesqueletos. ¿Sí? Entonces es un grupo bien grande de los polisacáridos.
En el almidón entonces teníamos los tubérculos, ¿sí? Constituidos por amilasa, son polímeros de glucosa, que quiere decir que tienen gran cantidad de cadenas de glucosa en sus estructuras. Se encuentran en semillas como el trigo, ¿no? En tubérculos como la papa, la yuca. ¿Sí? Entonces tiene una variedad de ubicaciones para este almidón. Por ejemplo, en las semillas de maíz. Tenemos la celulosa, que forma parte de la estructura de las plantas a través de las hojas. ¿Sí? Va a formar la pared celular. Por lo tanto, va a darle una estructura de sostén, ¿no? Por eso es que las hojas tienen una forma rígida, ¿sí? Casi geométrica, si lo vemos al microscopio. El glucógeno se encuentra almacenado en el hígado, ¿sí? Es nuestra reserva energética para cuando el cuerpo lo necesite. Está formado, imagínate, por más de 100.000 moléculas de glucosa, ¿sí? El glucógeno comienza a salir del hígado, o sea, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando tú no tomas desayuno. Si no tomas desayuno, entonces tu cuerpo necesita energía y la energía es azúcar. Lo que va a hacer el hígado es sacar glucógeno, pero debilita a la vez otras funciones, ¿sí? O hace esfuerzo de otros órganos, como el caso del páncreas. Entonces hay que tener en cuenta que uno de los alimentos esenciales, primordiales, podría decir yo, es el desayuno, ¿sí? Es el que debe tener mayor cantidad de nutrientes a comparación de los otros dos alimentos. Tenemos la quitina, que va a formar parte del exoesqueleto de los artrópodos, sobre todo, pero también forma parte de estructuras como la pared celular y de los hongos. Ahí tenemos imágenes, por ejemplo, de un hongo, y lo que le va a dar la estructura a esta parte del sombrerito del hongo viene a ser la estructura de quitina, igual en la parte del exoesqueleto de los animales. Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte de la actividad. A continuación se le presentan las siguientes interrogantes. Lo primero, ya sabes, vas a elaborar un mapa conceptual del tema que hemos tratado hoy día. De ahí respondes a las preguntas: ¿qué es la diabetes mellitus 1? ¿Qué es la diabetes mellitus 2? ¿Qué es la quitina? ¿Qué función tiene el glucógeno? ¿Y qué es la celulosa? Ya sabes, lo realizas en tu cuaderno y de ahí lo subes a la plataforma y trata de que tenga una buena resolución la imagen para poderla revisar con facilidad. Bien, jóvenes, hasta aquí entonces el tema de los glúcidos, y posteriormente estaremos viendo ya otros temas que forman parte de esta biomolécula. Que tengas un buen día, nos estamos viendo.